Muy buenas noches, estamos en un programa nuevo, el del mes de abril de Noticias de Paz por una Revolución No Violenta. Desde Canarias para el mundo, desde Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria, un programa que organizamos desde Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas en colaboración y de la mano con distintas personas que participamos en diferentes organizaciones antimilitaristas, en distintas colectivos que luchamos por la desmilitarización y contra la guerra. Hoy al control técnico, el mago de nuestros cacharros técnicos, Adai, y recordamos que este programa también se oye en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 1:30, en Radio Ela en Madrid, Godzilla, en Radio Pimienta y también en Radio Almaina, Granada, los jueves a las 12 y las repeticiones los domingos también a las 12 de la noche. En cualquier momento este programa de Noticias de Paz lo puedes escuchar en el repositorio del iVox de Radio Guiniguada y en el canal de YouTube del MOC de Bilbo Antimilitarista. Todo libre y para construir una cultura de paz. Hoy en el programa vamos a tener la sección fija de Noticias de Paz, Mujeres por la Paz y la No Violencia Hablando Claro con nuestra gente querida colaboradora. Vamos a tener 2 entrevistas, una con Iñaki de Gasteicoac y otra con Carmelo Fale Pérez sobre la seguridad humana y la situación de las personas refugiadas y las guerras. También tendremos un audio de objeción fiscal al gasto militar y 2 canciones muy, muy, muy hermosas que ya las escucharás. Noticias de Paz. Una sección que lo hacemos de la mano de Adrián, compañero de Tortuga, del colectivo Tortuga, un colectivo también antimilitarista enredado en la Alternativa Antimilitarista MOC del Estado, que siempre recomendamos su página web, sus materiales didácticos y pedagógicos y esta contribución que nos hacen a narrarnos las noticias en un espacio muy breve de actualidad en relación a la militarización y al antimilitarismo. Hola, muy buenas, Adrián. Buenas, Coldovi, ¿cómo estamos? Muy bien, mi niño. Oye, perdona por el atraco, que sé que normalmente tenemos el programa la tercera semana, pero hemos tenido algunos problemillas y muchas gracias por poder también participar en esta partecita. Algo de despiste mío debe de haber habido también, ¿eh? Pero bueno. Está en el ambiente, Hemos llegado a tiempo. Sí, muy bien, gracias. Vale, pues nada, comienzo el repaso. Sí. Y bueno, ya ha llegado el mes de abril y con el plazo de presentación de la declaración de la renta y con él el plazo de presentación de la objeción fiscal al gasto militar.
Y bueno, pues aprovechamos este espacio, además de hablar de noticias militaristas, de noticias antimilitaristas, pues para hacer promoción de esta campaña, ¿no? La objeción fiscal al gasto militar forma parte de la tradición de la desobediencia civil y supone una negativa a apoyar con nuestros impuestos el gasto militar y de control social. Es decir, el gasto del Ministerio de Defensa, de las partidas militares escondidas en otros 12 ministerios, el dinero gastado en policía, en prisiones y la deuda militar. Saber cuál es exactamente el gasto militar del Estado español será un asunto imposible para cualquier hijo de vecino mientras la Administración no quiera ser más clara. Esto con evidente el Estado con mala intención, ¿no? Juega dando los datos del presupuesto de defensa, dando solo el presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿no? Que está en torno a unos 7.000 millones de euros. Si consultamos los presupuestos del Estado y buscamos todas las partidas que la OTAN, nada sospechosa de antimilitarismo, considera gasto militar, podríamos sumar una cifra que superaría con holgura los 20.000 millones de euros. Estaríamos multiplicando ya por 3 lo que es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y luego ya el cálculo que desde Alternativa Antimilitarista MOC hacemos del gasto militar y de control social, apoyado en el cálculo que hacen otros grupos también, como el Centre de las Utopía Contagiosa, nos lleva a los 33.000 millones de euros. Vamos, que al final multiplicamos por 5 la cifra que maneja el Estado. Y además, teniendo en cuenta que esto es una aproximación, puesto que aún quedará mucho gasto militar por descubrir y que no somos capaces de encontrar en los presupuestos. El caso es que el Estado gasta al menos 736 euros por persona en cuestiones militares. Y bueno, la objeción fiscal al gasto militar pretende aprovechar la declaración de la renta para desviar este dinero, o al menos parte, a gastos sociales gestionados por colectivos que trabajen desde la base, ¿no? por un mundo mejor. El riesgo que supone hacer objeción fiscal al gasto militar es mínimo, aunque recomendamos a la gente que se informe mejor en www.nodo50.org/objeción fiscal o en otras webs como la del Grupo Tortuga, donde se explica de forma clara cómo hacer la objeción, o la de Sin Cuartel, donde MOC de Bilbo pues ofrece ayuda para hacerla, ¿no? Y bueno, pasamos de la objeción fiscal a una noticia que está muy relacionada con lo dicho hasta ahora y que publica Mambrú y la Pantera Rosa, la publican en Utopía Contagiosa, que es un colectivo precisamente experto en el cálculo del gasto militar. Y es que, si bien anteriormente decíamos que una cosa es el gasto del Ministerio de Defensa y otra cosa el gasto militar, que incluye partidas de otros ministerios, también podemos afirmar que una cosa es el presupuesto del Ministerio de Defensa y otra bien distinta a lo que realmente gasta. Siempre hay una diferencia entre lo presupuestado y lo gastado. Y siempre se hace un presupuesto muy inferior al gasto real. Este año hablamos de una diferencia, en lo que consiste la noticia, una diferencia que supera los 2.300 millones de euros. Es decir, se ha gastado un 40% más de lo presupuestado. Se ha presupuestado a la baja un 40%. Y esto año tras año se sabe y se sigue haciendo. Además, aumentan los porcentajes. En los últimos 3 o 4 años ha aumentado el porcentaje de desfase. Y ya cambiando de tercio, vamos con una noticia ciertamente sorprendente que aparecía en La Vanguardia y que difundía EFE, y es que un director de prisiones alemán pide la abolición casi total de las cárceles. Tomás Gali, que así se llama este funcionario, aseguraba en Der Spiegel que la cárcel debe reservarse solo a unos pocos delincuentes altamente peligrosos. Asegura que el 90% de la gente que está en las cárceles alemanas podría salir de ellas sin que la seguridad se resintiera para nada, que un 10% de las personas presas alemanas lo son por ser pobres y
por no poder hacer frente a multas por pequeños hurtos o la multa por usar medios de transporte sin pagar, por pequeños asuntos, ¿no? Y además sostiene que la cárcel lleva a la marginación social que supone a la mayoría de los presos, un peligro mayor de lo que la reincidencia de estos presos supone para la sociedad, y que la mayoría de delitos, incluidos los graves, son producto de un impulso ante el que el castigo poco puede hacer, no sirve como disuasión. También opina que los criminales verdaderamente peligrosos deberían ser aislados de por vida en una especie de pueblos donde pudieran hacer trabajos comunitarios. Esta es la opinión de un funcionario alemán, de un director de prisiones alemán. Y mientras tanto, el Estado alemán, como queriéndole dar la razón a su funcionario, manda a la cárcel a Sieglin Baumert por un delito. ¿Cuál es su delito? Pues es que desde hace 3 años se niega a pagar el canon para la radiotelevisión pública alemana. Acumula una deuda de 191 euros y esto la ha llevado a pasar 2 meses en prisión. Y bueno, solo 2 porque la cadena ha retirado la demanda después de que se haga pública la noticia. Y sin dejar las cárceles y volviendo al Estado español, nos hacemos eco de una noticia que recoge derechopenitenciario.com, y es que es una proposición no de ley que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha remitido a los grupos del Congreso junto a una moción que ha presentado en el Senado, y con ambas son para exigir el cumplimiento de los derechos laborales en las prisiones españolas. El artículo va acompañado del testimonio del preso Javier Herbás, y en él se habla de la imposibilidad de sindicación de los trabajadores en prisión, de sus bajos salarios, de los trabajos que no cobran, del hecho, de las dificultades que tienen propias, que suponen ellos mismos para denunciar, ¿no? Puesto que deben hacerlo ante una administración que es la misma que le concede los permisos, ¿no? Entonces esto provoca un miedo a denunciar, ¿no? También se trata del hecho de que no haya vacaciones pagadas, o el de que en el informe laboral vayan a quedar marcados estos trabajos como trabajos en prisión, y por lo tanto las personas presas, ¿no? Van a llevarlo en su historial, van a llevar el hecho de que han sido presas en su historial, lo cual dificulta su adaptación fuera de prisión, ¿no? Y además la organización denunciante repartirá en prisión una guía sobre los derechos laborales de la población presa. Y ya, vamos terminando la sección, que hoy la comenzábamos con noticias antimilitaristas, con la descripción de la campaña que empezamos ahora de objeción fiscal, y también acabamos con ellas, con noticias antimilitaristas, como viene siendo habitual. Bueno, en primer lugar, felicitamos a nuestra compañera Koldovi por un hecho insólito, y es el reconocimiento de su lucha por el Cabildo de Gran Canaria con el premio Can. Pues felicidades, Koldovi. Muchas gracias, oiga. Muchas gracias, no me lo esperaba. Ha sido noticia, en el mundo antimilitarista es noticia. Es noticia, ¿no? Que nos permitan hacer visibles nuestras luchas y las víctimas de esta barbarie, ¿no? Entonces, pues un brindis para toda la gente que luchamos y para toda la gente que sufre por los vainazos del capitalismo, ¿verdad? Pues un brindis. Sí. Y bueno, recordamos también que Kenmoc de Bilbo pone a disposición de quien quiera una oficina para hacer objeción fiscal. Se puede contactar con ellos mediante la web de Sin Cuartel. Allí vienen los datos, vienen más datos de contacto además, ¿no? Y por último, recordamos la presencia de Leonardo Jiménez esta última semana en Valencia, en Elche y en Albacete, donde ha expuesto su visión sobre las conversaciones de paz en Colombia y sobre la realidad de la no violencia en su país y especialmente en la ciudad de Medellín.
y nuestro breve repaso aquí termina. Pues interesantísimo, muy muy completo, y saben que cualquier persona interesada en profundizar en estas noticias y en la actualidad tanto de la militarización como de las propuestas antimilitaristas y los materiales pedagógicos, lo puede hacer a través de la página web de Tortuga, pero que siempre será muchísimo mejor escuchar a Adrián toda la vida. Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Escuchamos ahora una de las primeras canciones que se llama Resistir, de Sara Kurrichik, que es una cantautora de Guatemala. Languidezca la esperanza, que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas, caminando. La vida juntos. Nuestros sueños, que no apaguen nuestra luz, que no apaguen la porfía, que no apaguen nuestra vida, que no se mueran tus sueños, que no se apague tu luz, no languidezca la esperanza, que no se apague el amor y que florezca nuestra victoria, que no muera, que no se apague nuestra voz, que no se apague, que no se apague nuestra Alternativas antimilitaristas.
Pues en Alternativas Antimilitaristas, en esta sección, hoy vamos a hacer una entrevista a Iñaki de Gasteicoac. Muy buenas noches, Gabón, Iñaki. Hola, buenas, Gabón. Pues muchísimas gracias por atendernos. Estamos muy contentas hoy de presentar también en audio esto que ustedes plantean como más de 1 millón de palabras contra el militarismo y la OTAN. Explícanos un poquito en qué consiste esa iniciativa que han tenido. En principio nosotros, bueno, primero gracias a vosotros por llamarnos. Lo que hemos querido es recopilar el trabajo que nuestro colectivo lleva haciendo durante 25 años, crear una web en la cual todos estos trabajos que durante estos años hemos ido elaborando, no solamente nosotros, sino con otros colectivos en relación al gasto militar y a la industria de armamento, pues recopilar todo eso que durante 25 años parecía que igual no era mucho, pero al final ha resultado ser bastante, y con la gran ayuda de un amigo madrileño que es del colectivo más que muchos de nosotros, pues gracias a él hemos podido sacar la iniciativa adelante y sacar esta página web. La página web, que es gasteicoac.org, ¿qué es lo que se puede encontrar la gente porque tiene además distintas secciones, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Iñaki. Sí, bueno, como te decía, en esta página pues tenemos muchas secciones. Hemos recopilado ahí todo lo que hemos ido editando durante estos 25 años, desde los libros que hemos ido sacando sobre los ejércitos humanitarios y su abominable cara oculta, sobre la violencia sexista militar, luego también la industria militar vasca. Después estarían la desobediencia, el gasto militar, todos los dosieres que nosotros desde el año 93 hasta el 2008 fuimos sacando con el tema del gasto militar en Euskadi. En el 2008 lo sacábamos anualmente, dejamos de hacerlo pues porque veíamos que el gasto militar, lo que sacábamos con los presupuestos era muchísimo menor que lo que realmente luego se gastaban. Luego también el tema de las guerras o el control social. Esos son algunos de los temas que podemos encontrar. Como os decía, en todos estos no son solamente cosas que hemos ido nosotros creando, sino que como colectivo siempre hemos tenido la idea de que nuestro trabajo tenía que ser conjunto con otros colectivos. Entonces, durante estos 25 años hemos trabajado pues con diversas gentes y en esta página web pues hemos sacado todos esos materiales que hemos ido elaborando con ellos y con ellas. La verdad que es una página, bueno, conociendo la trayectoria de Gasteicoac y los interesantísimos libros, artículos, materiales, distintos documentos, distintos análisis que hacen, es muy recomendable y se agradece muchísimo ese ejercicio de generosidad, de compartir y de contribuir a no solo al conocimiento, sino a la toma de conciencia y a la animación que nos hace todo esto a trabajar por la desmilitarización. Bueno, pues sí, a ver, es un pequeño paso. La verdad es que tenemos muchas guerras, entre comillas, abiertas, pues porque hoy en día el tema guerra es algo que tenemos ahí presente, pero como nosotros solemos decir, las guerras no son algo que sucede a miles de kilómetros, sino que es algo que nosotros estamos también generando. Entonces, con el gasto militar y las industrias de armamentos, por ejemplo, pues es algo que nosotros somos parte responsable de ese. Entonces, con esta web lo que queremos es que todo aquel y aquella que se quiera acercar al pensamiento antimilitarista o que tenga curiosidad, pues sea un punto de partida por lo menos. Y lo que sí nos gustaría también es que no sea una página web cerrada, sino que todo aquel y aquella que quiera, pues con su ayuda y sus sugerencias, críticas o comentarios, pues podamos ir renovándola. Porque la idea, no sé si están trabajando en algún artículo concreto, en algún documento concreto, o están abiertas a recibir y a incorporar. Sí, está abierta a incorporar. Nosotros ahora estamos trabajando, pues, por ejemplo, en un libro que saldrá en mayo,
pues bueno, en el que venimos a decir que lo que os decía, que estas guerras que suceden a cientos de kilómetros son muy nuestras. Pues analizamos la implicación que tiene la sociedad vasca en la fabricación y en el comercio de armamento que se usa en las guerras, y como la sociedad es bastante, somos un poco bastante hipócrita, pues porque por un lado estamos denunciando la guerra y tenemos ese pacifismo hueco que muchas veces no lo dotamos de contenidos, y por otro lado estamos generando armamento y estamos pidiendo incluso más carga de trabajo para las industrias de armamento. Entonces, en el libro pues lo que venimos a denunciar eso, las empresas de armamento que tenemos en Euskadi, algunas de las empresas de armamento que tenemos en Euskadi, y hacemos una recopilación de lo que ha pasado desde el siglo XV, que es, como siempre, más o menos lo mismo de lo mismo. Es decir, las instituciones dándoles dinero a las empresas de armamento y las empresas de armamento pues sacando pecho de lo buenas que son y del trabajo que generan. Y haciendo negocio con la muerte, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Recordamos la página, es gasteicoa.org. Sí. Y muchísimas gracias, Iñaki, a ti y a todo el colectivo. Le das un abrazo de nuestra parte por su gran contribución, y seguiremos en contacto. Pues muchas gracias a vosotras, y ánimo, y gracias, y a todo el mundo que quiera, pues ahí tiene la página web. Muy bien, muchas gracias. Vale, es que ricasco, gracias. Agur. Ricasco, agur. Yo me llamo Cumbia, yo soy la... Mujeres para la paz. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta. Buenas noches a todos y a todas. Esta noche me complace presentaros a una mujer luchadora por la paz, como todas las que hemos ido presentando a lo largo de los diferentes programas, a la que tengo el placer y el gusto de conocer y de la que he aprendido un montón. Su nombre es Tasa Zajovic. Pensadora y activista del feminismo antimilitarista, que se jugó la vida en la Guerra de los Balcanes como Mujeres de Negro en Belgrado. Estuvieron haciendo talleres cuyo objetivo era crear redes de sororidad y solidaridad entre todas las mujeres en esos tiempos de guerra. Estuvieron desarrollando acciones directas en la calle, no violentas, ayudaron a desertores, crearon la red de mujeres desafiando a los nacionalismos y a favor de la libertad y la solidaridad. Tasa supuso un gran apoyo a todo el mundo. Es una pensadora muy valiosa, es una mujer con una visión certera. Es una mujer que resume todo lo que para muchas de nosotras es Mujeres de Negro, y la supera. Me apetece comentaros algunas frases de Tasa porque creo que lo dice de una manera tan sumamente clara que nos puede servir a todas las personas que luchamos por la paz. Hablando precisamente de qué era la seguridad para los activistas, ella decía: trabajamos para poder estar a salvo, pero nos damos cuenta de que trabajar por la paz, la justicia y la reconciliación y oponernos al nacionalismo, al militarismo y a la violencia significa que no siempre podremos estar a salvo. Es un riesgo que estamos dispuestas a correr. Tasa, junto con el resto de mujeres de negro de todo el mundo, edificaron la política de Mujeres por la Paz, basada en claros principios éticos. Su lema, no en nombre nuestro, se ha dirigido fundamentalmente contra el régimen serbio, que en su momento llegó a la guerra a miles de personas. Ellas se han empeñado, y Tasa con muchísimo ímpetu, en desmontar los patrones culturales, los sistemas ideológicos y los valores que hacen posible las guerras, que las justifican en el pasado y que siguen justificándolas actualmente. Os aconsejo, para terminar, que leáis, si podéis,
un artículo que ha llegado el 30 de marzo de 2016 firmado por Stas Azajovic, entre otros, Ajustes estructurales sobre la pedagogía de Auschwitz, que para mí ha resultado revelador porque creo que refleja claramente toda la pedagogía que quieren hacer Mujeres de Negro. Habla sobre todo del tema de los refugiados. Me parece muy importante rescatar del artículo un par de notas. Hablando precisamente de los refugiados y de la suerte de fosa común en la que se ha convertido el mar, el océano, y de cómo el lenguaje está en manos de los poderosos, nos recuerda Stasa, junto con las otras personas con las que ha escrito, que no podemos utilizar eufemismos, que nos están diciendo que las personas que están intentando salvar la vida no son refugiados, que son migrantes irregulares, y eso no es cierto. Nos recuerda que los centros de acogida se han convertido en centros de detención. Stasa, además, sigue luchando muy activamente en el apoyo a las personas que están huyendo de estas guerras. Recuerdo que hace no pocos meses, 3-4 meses, igual alguno más, nos estuvieron enseñando los vídeos de las acciones directas no violentas precisamente en la frontera con Hungría, en la que se estaba ya empezando a ver el verano pasado mucha tensión y donde se estaba agrediendo a las personas que estaban llegando como refugiadas. Stasa, como todo su grupo, volvió a estar ahí al pie, un poco al lado de las personas que sufren, y bueno, pues simplemente invitaros a que la leáis, a que la escuchéis, a que la conozcáis y a que sigáis conociendo también a todas las otras mujeres de negro que tanto nos han enseñado, a las que hemos estado aquí en este nuestro territorio. Un abrazo enorme y feliz semana. Sus fronteras, si te importa una mierda como algunos viven, ajá, te aconsejo que me escuches pa' que te espabiles. Todo empieza por huir de guerras y miserias, de corruptos criminales y un miedo sin tregua. La familia se despide con tristeza y esperanza de que seas emigrante, el salvador de una patria, de un pueblo que implora que alguien lo libere de cadenas opresoras que en condena lo mantienen. No me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color, porque somos iguales. No me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color. Después de las despedidas comienza mi viaje, en patera o en cayuco, sin pensar si es de primera o de segunda clase. Comienzo la travesía, me cuestiono si estoy haciendo lo que debía conmigo. Veo mucha gente persiguiendo el mismo sueño, pero el pánico y el miedo nos están hundiendo. El mar que golpea esta barca sin piedad es mi mayor enemigo y ya no hay vuelta atrás, pero ¿qué más da? No tengo nada que perder. Veo a gente que se orina y lo utiliza para calmar su sed. ¿Y qué hacer si ahora se acabase todo? Me he embarcado en un viaje en el que no hay retorno. No me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color, porque somos iguales. No me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color, porque somos iguales. No me hables de color. De repente, y cuando
daba todo por perdido. Veo una costa que es la entrada a mi paraíso, pero pronto la ilusión se desvanece cuando veo que al llegar la cuestión se recrudece. Y día a día intento ganarme la vida. Quiero una oportunidad, solo pienso en mi familia. Y con esto quiero dejarles algo claro: nadie emigra porque quiere, porque en casa como en ningún lado. No me hables de color, no me hables de color, no me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color, porque somos iguales. No me hables de color, háblame de igualdad, derechos y libertades. No he visto un corazón de distinto color, porque somos iguales. No me hables de No me hables de color, de Gara Guerra, una excelente cantautora que es de Canarias y que, bueno, tiene unas letras y una música y una hermosísima voz que pone en canción pues muchas de las realidades, muchos de los problemas, muchas de nuestras potencialidades. Pasamos ahora a la siguiente sección. No, 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 no. La no violencia hablando claro. En la no violencia hablando claro con Pedro. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Coldovi. ¿Cómo te trata la vida? Bien, no me quejo. Bueno. Vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos para otras cosas, ¿no? Para otras cosas. Pues muy bien, ahí nos vas a introducir hoy, bueno, vamos a continuar con la desobediencia civil después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, comentar eso, que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un momento, digamos, una situación de auge de las campañas de desobediencia civil, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolla la campaña por los derechos civiles lideradas por Martin Luther King, o también las campañas por los derechos laborales de los latinos en Estados Unidos liderados por el chicano César Chávez, o también la campaña por las mejoras sociales de Danilo Dolci en Sicilia, o también Saúl Alinsky en Estados Unidos. También se desarrolla en esta época la teoría de la liberación no violenta de Adolfo Pérez Esquivel en Latinoamérica. Uh-huh. La campaña por la independencia de Zambia liderada por Kenneth Kaunda, ¿no? Uh-huh. Después hay una serie de hechos destacables, por ejemplo, respecto a la campaña de los derechos civiles en Estados Unidos. Se produce un boicot a los autobuses por la segregación racista en los asientos en Montgomery. Se produce también la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963.
Y todo eso culmina con la promulgación, como un objetivo conseguido, como la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles y, por otro lado, la Ley del derecho al voto, ¿no? Martin Luther King, aparte de toda esta campaña de desobediencia civil, aportó también una redefinición, vamos a decirlo así, una actualización del concepto de la no violencia, en el sentido que planteaba la no violencia como un medio para forzar la negociación con el oponente, ¿no? Cuando, debido a su posición de poder, pues se negaba a acceder o a aceptar las condiciones y los objetivos del movimiento social. Ese planteamiento renueva el concepto que se tenía hasta ahora sobre no violencia y sirve para que se usara en masa, de modo masivo, como pequeñas y puntuales formas de desobediencia civil. Existen otros ejemplos de desobediencia civil, como por ejemplo también la no colaboración de la población francesa, que llevó al fracaso del golpe militar en Argelia contra el independentismo, allanando en ese sentido la no violencia el camino hacia la independencia en Argelia. También la resistencia de la población checoslovaca frente a la invasión de los tanques soviéticos, lo que se conoció con el nombre de la Primavera de Praga en 1968. Vale, la resistencia no violenta en Palestina en los años 70, basada en el concepto sumud o firmeza que supondría la base para la posterior masificación de la resistencia no violenta durante la primera intifada en los años 80. A nivel de Europa, la campaña contra las armas nucleares, y en Estados Unidos la oposición a la guerra del Vietnam. Con respecto a la oposición a esta guerra, ciertas personalidades del ámbito académico, como Erich Fromm, Howard Zinn o Noam Chomsky, apoyan la objeción de conciencia y las acciones contra la guerra del Vietnam, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? También aparece en escena, vamos a decirlo así, las acciones espectaculares de Greenpeace en los 70, ¿no? Todo esto genera que el concepto mismo de no violencia se redefina continuamente para incluir o excluir las diferentes acciones que se realizaban, pero ya no se discute sobre la legitimidad de la desobediencia civil. Se produce un debate tanto dentro de los movimientos sociales como dentro del mundo académico en torno a lo que se entendía como desobediencia civil. Por ejemplo, Joan Rawls y Younger Habermas incluyen la desobediencia civil en sus teorías generales sobre la democracia. Así, el poder es planteado en una doble dimensión de mandato-obediencia. Se establece también una definición del concepto de desobediencia civil como una forma de acción política en la que se transgrede conscientemente la ley de forma pacífica, colectiva y sin violencia, con el propósito de generar un cambio político y asumiendo las consecuencias legales derivadas de ello. Esa definición iría a excluir los actos de objeción de conciencia, incluyendo el acto que Thoreau en su momento desarrolló cuando desobedeció aquella ley de pagar impuestos y que pasó una noche en la cárcel, etcétera. Por entender que estos actos de objeción de conciencia son actos individuales que consiguen o que pretenden una coherencia personal, pero no son actos, por ejemplo, con una característica de acto colectivo que pretende una transformación política y social. Y en ese sentido distingue dos posturas, una postura política transformadora como es la insumisión, y una postura individual como la objeción de conciencia. Pues eso es todo lo que venía a hablar sobre... Qué ebullición de experiencias, de iniciativas, de personas. Es la verdad muy estimulante y también muy... cuanto más vamos conociendo, ¿no?, de tu mano y de las lecturas distintas en las que vamos profundizando, es muy inspirador, ¿verdad, Pedro? Sí, y yo creo que denota... Por un lado, yo creo que la obligación que tenemos de darlas a conocer y por otro lado, el intento que tiene el poder de invisibilizar la no violencia porque no les interesa. Totalmente de acuerdo. De verdad. Entonces, que sí. Yo creo que está bien que haya gente que hagamos esto. Está estupendo, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por tu contribución, por este empujoncito que nos ayudas a dar a conocer un poquito más. Y hablando claro, la no violencia. Un abrazo muy grande. La verdad que sí. Se te nota y nosotros lo disfrutamos. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo apretado. A ustedes, un abrazo. Chao. Convocatorias para la paz. Assim, como quem não quer nada, perguntou por mim. Este 11 de abril
fue el Día Internacional contra el Gasto Militar, un gasto militar mundial de 1,5 billones de dólares y que, por supuesto, que invertido realmente en la satisfacción de las necesidades básicas acabaría con las situaciones de pobreza, de exclusión, con todas las situaciones y los problemas de alimentación, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Las convocatorias que hay tienen que ver con la objeción fiscal al gasto militar como campaña que ya iremos dando. Comentarles que el día 18 de abril, el próximo lunes, es el Día de Acción Global contra el TTIP, que alguna gente lo ha llamado la OTAN económica, es decir, ese acuerdo comercial Estados Unidos-Unión Europea que va a acabar con nuestros derechos, con nuestras libertades, con todo tipo de posibilidad de vida en nuestro medio y que, por supuesto, que estamos luchando para acabar con este acuerdo, ¿no? El 21 de abril, en el Café de Espacio, organizado por la Coordinadora Canaria por la Paz y el Comité Anti-OTAN de Canarias, tendremos un momento de poesía antimilitarista. A las 8, un homenaje a Bertolt Brecht, donde recitaremos poesías y podremos disfrutar de combinar belleza y lucha. El 26 de abril, también en el Café de Espacio, a las 8, tendremos la presentación del libro Tormenta de la Memoria, donde se hace de alguna manera un reconocimiento y se plantea a los represaliados y las represaliadas del franquismo, pues el recoger no solo su testimonio, sino el testigo de su lucha. El 27 de abril a las 7:30 tenemos reunión de la Coordinadora Canaria por la Paz y Comité Anti-OTAN a las 7:30 de la tarde, el 27 de abril, una reunión abierta. Y el 11 de mayo, lo más seguro que tendremos alguna acción contra el TTIP, que ya informaremos pues puntualmente en el blog del Café de Espacio, en el blog Canarias por la Paz, donde vamos poniendo no solo nuestras convocatorias, sino también el resultado de ellas. Y vamos a escuchar un audio sobre la objeción fiscal al gasto militar que ha realizado el KENMOC. Hay partes en euskera y partes en castellano y se comprende, pero muy que bien, ¿eh? Muy bien, ya verán. Hacienda es una gran fábrica que visitamos un día al año. En esta fábrica la gente hace números y firma papeles. Hace más números y firma más papeles. Eso es todo. Fabrika honetan sartzerakoan esana zalantzarik gabe betetzen badugu, nahi gabe tanke, misil edota pertsonen kontrako minak fabrikatzen laguntzen dugu. Porque cada vez que hacemos la declaración de la renta, parte de nuestros impuestos se destinan a los ejércitos y sus guerras. Misil edota bomba horiek eskola zein ospitalengatik aldatu nahi badituzu, egin eragozpen fiskala. Tú tienes el poder de decidir a qué se destinan tus impuestos. Ez izan fabrika honen engranaje hutsa. Te ayudamos a hacer la declaración de la renta que más se ajuste al mundo en el que te gustaría vivir. Gurekin kontaktatu eta gehien gustoko duzun proiektu soziala lagundu. Eragozpen fiskala, desobeditu eta iraiki zure zergekin. Este es el audio que puedes escuchar de objeción fiscal al gasto militar y puedes ver también en un vídeo muy interesante. Y volvemos a recordar, estamos en esta campaña que es un ejercicio de desobediencia civil donde
el dinero que queremos aportar para los servicios colectivos y comunes, no queremos que vaya destinado a la guerra, a cualquier tipo de gasto que nos militarice. Recordamos también que el KenMoK ha participado en 2 acciones antimilitaristas muy interesantes a través de distintas plataformas en las que están. La acción contra la Junta de Accionistas BBVA, donde expresamos públicamente a través de una acción directa no violenta la vinculación de este banco con el negocio de la guerra, el primer banco del ranking de todo el Estado manchado de sangre, y también realizaron una marcha contra la industria militar. Queríamos también hoy tener una entrevista con Carmelo Falé Pérez, de la Asociación por el Derecho a la Paz y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para hablar con él sobre el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas y la realidad de las refugiadas y las guerras, pero no ha habido posibilidad de contactar y lo sentimos mucho porque realmente es muy claro en plantear esta relación que hay, esta militarización que hay de la respuesta a las situaciones de las personas refugiadas que huyen de una guerra y en el lugar, en vez de darles acogida, se les produce otra guerra, más militarización, más OTAN, más frontes, más armas, más gases lacrimógenos, y no se da respuesta a este concepto de seguridad humana, que es dar satisfacción a las necesidades básicas a todas las personas y cumplir todos los derechos para todas las personas. Y entramos ya entonces en sintonía de Noticias de Paz. Te recordamos que este programa es una contribución a la revolución no violenta, a la cultura de paz, a la desmilitarización, y que con ello queremos contribuir, colaborar, participar, de animarte a que seas una persona revolucionaria, no violenta, y que te organices con otras personas y participes en todas aquellas acciones que pueden llevarnos a este ejercicio de la justicia social y de la paz que van de la mano. Para ello hoy pues ha estado Aday a los cacharros, a las llamadas, a los nervios de que contesten, que no contesten. Hemos escuchado las noticias de paz, hemos tenido una entrevista con Iñaki de Gasteiz-Coac, presentando su nueva página web, más de 1 millón de palabras contra el militarismo y la OTAN. Hemos contactado con Pedro y hemos escuchado también la sección de Mujeres por la Paz, hablando de Estasa, de Mujeres de Negro, de la mano de Mar, del Alternativa Antimilitarista de Madrid, y con Pedro del MOC de Tenerife, sobre la no violencia hablando claro. Pues todo esto para que seamos más libres, para que podamos construir una Canarias libre de ejércitos, libre de guerras, libre de la OTAN y por tanto libre, 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 no solo Canarias, sino el mundo. Buenas noches y un abrazo.